Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a continuar hablando sobre clases en TypeScript. Específicamente nos vamos a referir al tema de la herencia de clases. Es un tema muy importante ya que a partir de la herencia de clases podemos generar nuevas clases más especializadas. En sí, los temas que vamos a tratar en este video son definir qué es la herencia de clases, para qué sirve la herencia de clases, cómo definir una clase base, una clase padre, cómo heredar una clase, atributos y métodos y los modificadores de acceso. La herencia de clases no es más que un mecanismo que utilizan los lenguajes de programación para mejorar y facilitar el proceso de reutilización de código. En síntesis, esa es la principal actividad o la principal característica de la herencia de clases. En la medida que vayamos avanzando, iremos tratando temas más concisos en relación con la herencia y en el tema siguiente, en el video siguiente, perdón, hablaremos de las clases abstractas y allí complementaremos mejor los conceptos con la herencia de clases. Vamos a definir o a declarar una clase, un script que tengo ya aquí establecido que se llama herencia.ts. Vamos a crear una clase. Utilizamos la palabra reservada class. A esta clase la vamos a llamar persona. Para definir una clase utilizamos llaves para declararla. Dentro de la llave vamos a especificar cada uno de los elementos, los atributos y los métodos. En primera instancia vamos a definir un atributo con el modificador de acceso private. Vamos a llamar a este atributo edad. Va a ser del tipo number. Se nos presenta un error, ya sabemos que ese error se deriva desde el archivo de configuración. Tiene que ver con que esa propiedad o ese atributo debe ser inicializado dentro de la misma clase. ¿Eso por qué sucede? Porque tenemos especificadas dos de las propiedades del archivo de configuración. Una es el strict null checks, que nos obliga a verificar que las variables no sean nulas, y el otro es el strict property initialization, el cual nos obliga a que las propiedades sean inicializadas dentro de la clase. La propiedad yo la podría inicializar directamente en la declaración. Con eso me evitaría ese error, pero no tiene sentido ya que una de las características de elaborar o de crear clases es facilitar la reutilización de código. Otra opción sería colocar un signo de exclamación. Mediante este signo lo que le estamos diciendo al compilador es que esa variable sí va a ser inicializada. O sea, le estamos dando un grado de confianza al compilador mediante la utilización del signo de exclamación en el nombre del atributo. Pero la mejor forma es hacerlo a través del constructor de la clase. Entonces allí vamos a crear un atributo al cual vamos a llamar edad. Entrada va a ser del tipo number y le vamos a asignar al atributo edad lo que tenga este parámetro. Entonces ya con esto tenemos solucionado el problema que nos está presentando. El problema que nos está presentando por la exigencia del compilador. Bueno, al declarar el atributo edad
con el modificador private, pues estamos diciendo que no, este atributo solo será visible dentro de la misma clase. Por lo tanto, si yo en este momento creo un objeto al que voy a llamar estudiante, recuerde que para crear objetos utilizamos la palabra reservada new y le pasamos el atributo, el argumento que nos está solicitando. Ya allí, con esto hemos creado el primer objeto. Va a ser un objeto del tipo persona, que es una clase al cual hemos llamado estudiante. O sea que si utilizamos estudiante, nos damos cuenta que el modificador private no nos permite ver el atributo edad. Si lo modificáramos a public, entonces ya aquí tendríamos la opción de poder tener acceso a ese atributo. Pero una de las características de la estructura de clases, de la programación orientada a objetos, es eso, permitir la encapsulación. Es decir, que no todos los elementos sean visibles ni se tenga acceso a ellos de forma tan directa. Entonces, para tener acceso a la propiedad o al atributo de edad, pues el ideal sería a través de un método. Entonces vamos a crear un método aquí. Ese método vamos a llamarlo. Primero va a ser public, o sea, le asignamos el modificador de acceso public y lo vamos a llamar obtener edad. Este método nos va a devolver un valor numérico y nos va a devolver lo que tenga la variable, la propiedad o atributo edad. Por lo tanto, como el método tiene el modificador de acceso public, pues podemos accederlo a través del objeto. Ya con esto tendríamos forma de conocer el contenido del atributo edad. Por lo tanto, si lo queremos imprimir, pues podríamos decir que la edad del estudiante es, entonces no es sino grabar, vamos al terminal y vamos a compilar. En el proceso de compilación se nos debe generar el script en JavaScript, efectivamente, y de una vez nos está mostrando la ejecución del programa. Por lo tanto, ya podemos conocer el contenido de el atributo edad. Vamos a crear otro atributo. También lo vamos a crear con el modificador de acceso private. Lo vamos a llamar nombre y va a ser tipo string. De igual manera, como tenemos una exigencia a través de archivo de configuración, entonces debemos ingresar el atributo a través del cual vamos a asignarle un valor al atributo nombre. Este va a ser de tipo string. Entonces en el constructor le vamos a asignar a nombre lo que ingrese en el atributo o argumento del constructor.
Aquí nos presenta error porque nos hace falta un argumento. A ese argumento le vamos a asignar, por ejemplo, el nombre Paula Andrea. Hasta allí hemos definido una clase común y corriente, la cual tiene dos atributos, uno edad y uno nombre, tienen modificadores de acceso private, por lo tanto no son accesibles directamente desde el objeto. Eso lo podemos ver aquí. Si intento acceder a ellos, solo veo el método que es public, obtener edad. Por lo tanto, también podría crear un método public al cual voy a llamar obtener nombre, el cual me debe retornar lo que tenga el atributo nombre. Este método sí lo puedo ya obtener a través del objeto. Aquí obtendría el nombre. Entonces vamos de igual manera a imprimirlo por consola. El nombre del estudiante es, entonces vamos nuevamente a grabar, vamos al terminal, compilamos y efectivamente nos está diciendo que el nombre del estudiante es Paula Andrea y la edad del estudiante es 20. Entonces podemos observar que hemos creado una clase sencilla. Ya entrando en la parte de la herencia, entonces vamos a crear otra clase a la cual vamos a llamar empleado. Como esta clase va a heredar, entonces utilizamos la palabra reservada extends y luego enseguida le damos el nombre de la clase de la cual va a heredar. ¿Qué significa eso? Que la clase empleado es una clase especializada, por lo tanto puede tener sus propios atributos y sus propios métodos, pero puede hacer uso de los métodos y propiedades que tenga la clase padre, o sea, en este caso, la clase persona. Entonces vamos a crear un atributo para la clase empleado. Entonces vamos a llamar a ese atributo, también lo vamos a hacer tipo con el modificador de acceso private y vamos a decirle que sea el ID. Digamos que sea de tipo number. Por lo tanto, necesitamos un constructor para inicializar ese, esa propiedad. Pero como la clase está heredando, entonces debe también enviarle los argumentos que se están solicitando en el constructor de la clase padre. Entonces, por lo tanto, necesitamos una edad, necesitamos un nombre y necesitamos el ID de esta clase. Y de igual manera, le vamos a asignar el ID que está llegando a través de la
de los argumentos del constructor de la clase. Cuando una clase hereda, debe llamar al constructor de la clase padre. Eso se debe hacer antes de cualquier otra sentencia y lo hacemos a través de el método o la palabra reservada super, y allí le vamos a enviar los argumentos que necesita la clase padre. En este caso son la edad y el nombre. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando utilizamos, cuando derivamos o cuando heredamos de una clase, esa clase que está heredando debe llamar al constructor de la clase padre a través de super y allí enviar los argumentos que requiere la clase padre. Entonces vamos a crear un objeto al cual vamos a llamar nuevo empleado y va a ser del tipo empleado. Entonces el constructor nos requiere tres datos: la edad, el nombre y el ID. Digamos que sea una secuencia de números. Vamos a analizar lo siguiente. Para este caso, en el constructor de la clase que está heredando, no le he asignado los tipos de datos. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando no se le asigna de forma explícita un tipo de dato, el compilador le asigna un tipo de dato ANI. Y hay que tener cuidado porque ese tipo de dato puede generarnos inconvenientes en cualquier momento, ya que ese tipo de dato permitiría cualquier tipo de información. Entonces, lo mejor es que los datos sean tratados de forma explícita. Entonces, vamos a indicarle que edad es del tipo number, que nombre es del tipo string, y digamos que para este caso el ID pues sea también de tipo number. Hasta este punto todo está funcionando sin problemas. Entonces vamos a imprimir por consola los datos de este nuevo empleado. Pero vamos a ver a través de nuevo empleado a qué tenemos acceso. Tenemos acceso a obtener edad y obtener nombre, que son dos métodos públicos que definimos en la clase padre. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que la herencia de clases nos permite el acceso a los métodos públicos de la clase persona. En este caso, obtener edad y obtener nombre. Vamos a crear un método en la clase empleado que sea public y que nos permita conocer el ID del empleado. A ese método lo vamos a llamar obtener ID. Nos va a retornar un dato de tipo numérico. Para este caso nos devuelve lo que tenga la propiedad ID y vamos a obtenerlo acá. Aquí ya nos damos cuenta que tenemos acceso a los dos métodos que se establecieron
en la clase padre y al método ide, que es un método propio de la clase que está derivando. Vamos a imprimir el valor que tiene esta propiedad. Entonces vamos a decir que el id del empleado es, grabamos, vamos a la consola, vamos a compilar nuevamente y vamos a ver los resultados en la ejecución del script. Y nos dice efectivamente que el id del empleado es 1, 2, 3, 4, 5. Con esto estamos observando la importancia de la herencia de clases. Nos permite construir clases con la reutilización de código, lo cual permite que se creen clases más especializadas y que a su vez nos garanticen la estabilidad de la aplicación, ya que la reutilización de código nos va a evitar cometer errores en la codificación, ya que la clase está previamente compilada y previamente hemos establecido la certeza de que funciona de una forma efectiva. Vamos a crear en la clase persona una propiedad con el modificador static. Lo vamos a llamar contador. Este contador va a ser de tipo number y lo vamos a inicializar como nos lo exige el archivo de configuración en valor 0. Recordemos que cuando utilizamos el modificador static, le estamos indicando al compilador que esa variable debe ser accedida solo a través de la misma clase, para este caso la clase persona. Lo que quiere decir que si yo intento accederlo a través de alguna de estos objetos, por ejemplo, estudiante, no me muestra el valor que hay asignado a la propiedad con el modificador static. Lo mismo si lo intento hacer a través de nuevo empleado. Esta propiedad static, lo que vamos a hacer es que nos vaya contando el número de objetos que han sido creados de esta clase. Entonces vamos a ir incrementándolo en el constructor. Entonces esta variable, perdón, esta propiedad la vamos a ir incrementando cada vez que creamos una instancia. Entonces vamos a ver el contenido de ella después de cada instancia. Hemos creado aquí el primer objeto estudiante, entonces vamos a ver por consola. Vamos a averiguarlo. Ya sabemos que para poderlo utilizar lo tenemos que hacer a través de la propia clase. No lo podemos hacer a través de objetos creados de la clase principal. Entonces vamos de igual forma. Aquí creé un nuevo empleado, entonces también vamos a imprimirlo por acá. Vamos a copiarlo más bien porque es la misma sentencia.
lo que quiere decir que hasta allí llevamos dos objetos creados. Entonces vamos a grabar, vamos al terminal, compilamos nuevamente y efectivamente aquí nos está indicando que se ha creado un objeto y aquí nos está indicando que se han creado ya dos objetos. En la medida que yo creo objetos, esa variable va conservando su nuevo valor. Por lo tanto, otra característica del modificador static es que conserva su valor independiente de las creaciones de cada objeto. Y también que para poder acceder a los métodos o propiedades static, lo debemos hacer a través de la misma clase y no a través de los objetos que se creen de esa clase. Vamos ahora a utilizar otro modificador, el modificador read only. Ese read only nos está indicando que esa propiedad es de solo lectura, por lo tanto no puede ser cambiada y vamos a llamarle, por ejemplo, código. Va a ser de tipo number y digamos que lo vamos a asignar por acá. No tiene sentido asignarlo por allí, pero pues vamos a hacerlo a manera ilustrativa. Entonces ya sabemos que la propiedad código es de solo lectura. Por lo tanto, la podemos acceder a través de los objetos que creo. Yo podría aquí saber cuál es el código. Entonces vamos a imprimirlo en consola. Código del estudiante es, entonces vamos a grabar, vamos al terminal, compilamos y vamos a conocer el valor de esa propiedad. Efectivamente, aquí nos está indicando que el código del estudiante es 100. Pero vamos a confirmar lo que decíamos, esa propiedad de solo lectura. Entonces, si yo pretendiera modificarla y reasignarla, el compilador ya aquí me está indicando que no se puede asignar el código porque este es una propiedad de solo lectura. Entonces, ese es otro modificador bien importante en el desarrollo de aplicaciones. Nos permite conocer de forma clara que esa propiedad no puede ser modificada y que es de solo lectura. Vamos a crear un objeto de la clase padre. Entonces vamos a crear, por lo tanto debemos enviarle dos parámetros, la edad y el nombre. En este objeto podemos tener acceso a cada uno de los elementos que no sean privados.
y con los cuales puedo tener la información de la clase padre. Con esto podemos observar que la clase padre es una clase que puede ser instanciada, es decir, que puedo crear objetos de ella y no tendré ningún inconveniente en su uso. Ahora, el último modificador que vamos a utilizar es el modificador protected. Vamos a crear un modificador acá, digamos que lo vamos a llamar ciudad, va a ser de tipo string. De igual manera, vamos a instanciarlo acá y vamos a asignarlo acá. El modificador protected nos está indicando que la propiedad ciudad solo puede ser accedida por las clases que derivan de ella, ¿sí? O sea que ese modificador no nos permite tener acceso a ese elemento a través, sino en las clases que derivan. Entonces vamos a obtener aquí un método, vamos a crear, perdón, un método en la clase empleado de tipo con el modificador public, al cual vamos a llamar obtener ciudad. Nos va a devolver un string y aquí estamos comprobando eso. La propiedad ciudad, como es protected, entonces la puedo obtener, pero dentro de las clases que derivan de la clase persona. O sea que el modificador protected nos permite utilizarlo para garantizar que las propiedades que se creen con él solo puedan ser accedidas en las clases derivadas. Los temas que hemos tratado en el día de hoy nos han permitido comprender en qué consiste la herencia de clases. Nos permiten una mejor codificación y mejores garantías para el desarrollo de aplicaciones más robustas. Para mí es muy importante que ustedes se suscriban y les recuerdo, háganlo. De igual manera, activen la campanita para recibir notificaciones sobre los nuevos videos. Ha sido para mí un placer estar en este video con esta importante clase. Espero nos veamos muy pronto y les agradezco a todos. Muchas gracias por su atención.